Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Moreno Luna. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, específicamente de la especialización en vías terrestres. El día de hoy les presentaré el tema correspondiente a Ingeniería de Tránsito. Bien, a lo largo de esta presentación, los temas que abordaré serán componentes del tránsito, estudios de ingeniería de tránsito, capacidad vial y nivel de servicio, dispositivos para el control del tránsito, seguridad vial y mi bibliografía. De acuerdo. Componentes del tránsito. De acuerdo. Los elementos principales de la ingeniería de tránsito son tres. Son tres conceptos a partir de los cuales se desarrollan los estudios de esta rama. Ellos son el usuario, el vehículo y la vialidad. Por usuario, bueno, entendemos que comprende a peatones, pasajeros y ciclistas, y es de vital importancia su estudio, ya que al entender el comportamiento de estos actores, la ingeniería de tránsito tiene la capacidad de guiarlos adecuadamente en el sistema de transporte, de forma que la operación sea segura y efectiva, acorde al diseño. Bien, eh, profundizando en la parte de los usuarios, tenemos al peatón, como lo mencionaba previamente. El peatón es el elemento más importante, ya que es considerado el más vulnerable dentro del sistema. Entendemos como peatón a cualquier persona, sin importar su edad. Bien, un análisis de gran importancia es el denominado análisis de capacidad peatonal, el cual se refiere al flujo de personas que puede esperarse que atraviesen un punto o vía durante un periodo de tiempo dado y bajo ciertas condiciones. Para realizar este análisis se hace uso de un concepto llamado nivel de servicio peatonal, el cual es un indicador de la comodidad de circulación peatonal. Este indicador es de carácter cualitativo y cuantitativo. Como lo mencionaba, el nivel de servicio es un indicador subjetivo, en el cual se toman en cuenta una serie de factores para poder determinarlo. Estos factores son la libertad de maniobra y capacidad para realizar adelantamientos que los peatones tienen a la hora de caminar o de transitar por una banqueta. De igual manera, eh, si estos son capaces de elegir la velocidad a la que quieren circular, si son capaces de caminar en sentido contrario a un flujo de personas, qué tan seguros se sienten al caminar y bueno, también su capacidad o su habilidad para cruzar o atravesar corrientes de otros peatones. Antes de definir los niveles de servicio, me gustaría presentar dos conceptos que considero son importantes para el entendimiento posterior de la información que presentaré. Bueno, en este caso el primer concepto corresponde a superficie peatonal, que es la superficie media con la cual cuenta cada peatón para caminar. Es decir, esta es un área y por lo cual, como pueden observar, las unidades en las que se expresa son metros cuadrados por peatón. El segundo concepto es la intensidad peatonal media. Perdón. El segundo concepto es la tasa de flujo, la cual se define como la intensidad peatonal media
por unidad de anchura efectiva y sus unidades son peatón, minuto, metro. Bien, continuando con la presentación de los niveles de servicio, tenemos que el Manual de Capacidad de Carreteras de los Estados Unidos define los niveles de servicio peatonales de la forma siguiente. Con el nivel más alto tenemos el nivel de servicio A, es el nivel que podemos considerar como óptimo, en el cual los peatones caminan en las trayectorias y velocidades que ellos deseen, sin la necesidad de modificar su trayectoria. Como podemos entender, en este nivel de servicio, los peatones tienen la capacidad de caminar libremente, tal cual como ellos lo deseen. Por supuesto, en condiciones de seguridad óptimas. Los siguientes niveles de servicio correspondientes a niveles B y C. Bueno, en el caso del nivel B, los peatones siguen contando con superficie suficiente para elegir su velocidad y realizar adelantamientos también como para evitar conflicto entre cruzamiento. Sin embargo, en este nivel observamos que una mayor cantidad de peatones, es decir, la densidad, por así llamarlo, en, en la banqueta, en el flujo peatonal, es mayor. Sin embargo, sigue siendo un buen nivel de tránsito peatonal, en el cual los peatones pueden transitar satisfactoriamente. En el caso del nivel de servicio B, eh, los peatones siguen contando con superficie suficiente para elegir su velocidad de marcha mm, únicamente en un solo sentido de circulación. Es decir, en este caso los peatones presentarán dificultades al transitar eh, por vialidades en las cuales se encuentren a un flujo de peatones que venga transitando en contracorriente. Y bueno, como se menciona posteriormente, en el caso de movimiento de sentido contrario o entrecruzado, pueden existir conflictos esporádicos y las velocidades serán menores, como lo mencionaba. El nivel de servicio D ya es un nivel deficiente en el cual los peatones no cuentan con libertad para elegir su velocidad de marcha. Además, los adelantamientos se encuentran restringidos y bueno, en el caso de movimientos contrarios entre cruzados, es posible la aparición de conflictos. En el caso del nivel de servicio D, debido a que la velocidad de marcha se encuentra restringida, los peatones deben modificar su paso. En este caso, los movimientos contrarios entre cruzados son sumamente complicados de realizar. Finalmente, el nivel de servicio F, el nivel más deficiente, define que las velocidades se encuentran restringidas y el avance es posible únicamente mediante un movimiento denominado arrastre de pies. Es decir, los peatones avanzan muy lentamente, básicamente pasito a pasito, debido a la cantidad de personas que hay. Y bueno, los movimientos en sentido contrario entre cruzados son prácticamente imposibles. Eh, Bien, en la siguiente tabla resumen les presento algunas características eh, correspondientes a cada nivel de servicio. Como podemos observar, el nivel de servicio A, que es el cual es el más alto, el óptimo, presenta una superficie peatonal mayor a 5.6 metros cuadrados por peatón.
La presenta obviamente la menor tasa de flujo y la velocidad mayor. Podemos observar una gran diferencia con respecto al nivel de servicio F, en el cual la tasa de flujo ya es considerada como variable. Como podemos observar, eh, algunos aspectos que son evidentes es que a mayor nivel de servicio, mayor velocidad y mayor superficie peatonal. Por el contrario, eh, a menor nivel de servicio, observamos una mayor tasa de flujo, es decir, mayor cantidad de personas circulando al mismo tiempo por la vialidad. Bien, eh, existe un procedimiento de cálculo de vías peatonales para el cual se parte de los siguientes datos. Estos datos son recopilados en campo, por lo cual se considera que el calculista cuenta con ellos y corresponden a la intensidad peatonal de los 15 minutos pico, al ancho de la vía peatonal y a los obstáculos que presente la vía. Bien, en primer lugar, se define el ancho efectivo de la vía, el cual no es más que una diferencia entre el ancho total de la vía y el ancho de los obstáculos. Es decir, el ancho efectivo de la vía define el espacio real que tendrá el peatón para transitar, descontando cualquier obstáculo que pueda afectar su marcha. Eh, a continuación se calcula la tasa de flujo unitario a partir de la intensidad peatonal de ambos sentidos de la vía en los 15 minutos pico, dividida entre el área efectiva. Finalmente, a partir de, de este dato, se puede calcular la tasa de flujo peatonal, con la cual podemos entrar a la tabla número 1 y así obtener el nivel de servicio de la vía. Continuando con los elementos principales de la ingeniería de tránsito, tenemos al conductor. Bien, el proceso de conducción se encuentra determinado por la forma en que el conductor, es decir, el responsable de la conducción, reacciona ante las situaciones que se le presentan en el camino, así como en la forma en que éste reacciona a ellos. Bien, existen dos tipos de reacciones. La primera es la reacción física, relacionada a los hábitos creados por el conductor al transitar por una misma ruta. Es decir, está relacionada a la experiencia de la persona, ya que a mayor experiencia se encuentra una relación con mayor destreza, es decir, mayor agilidad o capacidad de reacción ante accidentes o situaciones de riesgo. Por otro lado, tenemos la reacción psicológica, la cual define o hace referencia al proceso de reacción que tiene cualquier persona, el cual comienza con la percepción de la situación, ya sea a través de la vista, del oído, del tacto, y que culmina con la toma de una decisión. Bien, como lo mencionaba anteriormente, el proceso de conducción le presentará diferentes situaciones al conductor. Estas situaciones se pueden denominar como estímulos, es decir, cualquier situación de urgencia que se presenta en la vialidad y que obliga al usuario a actuar. Estudios demuestran que el tiempo de reacción promedio de una persona, bueno, en este caso de la persona que conduce, para percibir, el tiempo que tarda para percibir un estímulo es de 0.25 segundos.
en el caso en el que el vehículo se encuentra estático. Por el contrario, cuando el vehículo se encuentra en movimiento, su tiempo de reacción promedio es de 0,83 segundos. Algunos factores que influyen en el tiempo de reacción de una persona pueden ser el cansancio, el clima, ya sea la presencia de lluvia o niebla, el consumo de sustancias, como lo pueden ser alcohol o alguna otra droga, la hora del día, en este sentido influye la iluminación, si es de día o de noche, así como alguna condición médica, ya sea eh, alguna limitación física o alguna enfermedad. Bien, dentro de este análisis de la capacidad de reacción, resulta importante definir la distancia de parada de un vehículo. Es decir, el conductor, al reaccionar ante un estímulo, decide activar el frenado del vehículo. Sin embargo, como bien sabemos, este frenado no es instantáneo, ya que desde que el conductor comienza el proceso, el vehículo recorre cierta distancia hasta alcanzar el estado estático. Esta distancia es conocida como distancia de parada y se puede determinar a través de la siguiente expresión, eh, la cual es: la distancia de parada es igual a la diferencia de los cuadrados de la velocidad al iniciar el frenado y la velocidad después del frenado, dividido entre dos veces la gravedad multiplicada por la suma del coeficiente de fricción de la superficie y la pendiente del camino. Bien, a continuación les presentaré un ejercicio para ilustrar el cálculo de la distancia de parada. El enunciado dice lo siguiente: un vehículo conducido por una persona viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora en un segmento de camino con una pendiente en ascenso del 2%. Después de que el conductor comienza a frenar, le toman 200 metros para detenerse totalmente. ¿Cuál es el coeficiente de fricción de la superficie de rodamiento? De acuerdo. En primer lugar, comenzaríamos detallando los datos que nos brinda el enunciado, el cual es que la velocidad inicial es de 100 kilómetros por hora, la velocidad final es de cero, la pendiente del camino es del 2%, la cual lo podemos expresar de forma decimal, y que la distancia de frenado de parada es de 200 metros. Bien. En primer lugar, resulta conveniente eh, realizar una conversión de unidades, en este caso para la velocidad inicial, pasando de kilómetros por hora a metros por segundo. En este caso es una operación básica, la cual nos indica que 100 kilómetros por hora es equivalente a 27,78 metros por segundo. Una vez teniendo las unidades establecidas, procedemos a despejar el coeficiente de fricción de la fórmula general, quedando de la siguiente forma, que el coeficiente de fricción es la diferencia de los cuadrados de la velocidad inicial menos la velocidad final, divididos entre dos veces la gravedad por la distancia de parada. A esto
se le suma o resta la pendiente del camino, según sea el caso. Bien, sustituyendo los valores en la fórmula de la forma siguiente y destacando que debido a que la pendiente es positiva y a la hora de realizar el despeje, el signo es negativo, obtenemos que el coeficiente de fricción para que se para que se cumpla la condición establecida en el problema es de 0,177. En los apuntes anexos a esta presentación podrán encontrar más ejercicios de distancia de parada con los cuales practicar. De acuerdo. Continuando con el tercer elemento principal de la ingeniería de tránsito, tenemos al vehículo, el cual de forma general se clasifica en ya sea en vehículo de pasaje o carga, ligero o pesado, privado o público. Para la ingeniería de tránsito resulta importante conocer sus características, como lo son dimensiones, peso, radio de giro principalmente, así como capacidad, potencia, entre otros. Esto debido a que el diseño geométrico toma en cuenta estas características. Si bien a la hora de iniciar el proceso de diseño, el vehículo que se contempla es aquel denominado vehículo de proyecto, el cual es un vehículo hipotético cuyas características sirven para establecer lineamientos de diseño. Para efectos de diseño geométrico de vialidades, los vehículos de proyecto se clasifican en ligeros o pesados. Bien, como les mencionaba anteriormente, esta clasificación de vehículos ligeros o pesados se muestra en esa tabla de forma más detallada. Podemos observar que eh, parte de los vehículos ligeros consideramos al automóvil y camionetas tipo pick-up o van, mientras que por el lado de los vehículos pesados, los vehículos que se consideran son autobús, camión unitario, camión remolque, tractocamión articulado, tractocamión doblemente articulado. El tercer elemento de los tres elementos principales de la ingeniería de tránsito es la vialidad. Este elemento es el principal de la infraestructura, ya que a través de él transitan los vehículos y los usuarios. En este sentido, la ingeniería de tránsito presta especial atención en su geometría, accesibilidad y seguridad. Por supuesto, sin olvidar aspectos de economía y sustentabilidad o impacto ambiental. La clasificación de una vialidad o red vial en función de su capacidad se realiza de la siguiente forma, en la cual se presentan tres grupos: las vialidades principales, secundarias y locales. También denominada como arteria, la red vial principal tiene las siguientes características. Esta es una red vial con accesos controlados, en la cual transitan grandes volúmenes de vehículos denominados como tránsito de paso. Es decir, representa tránsito que no tiene intención de realizar actividades en la zona. Es decir,
Su viaje tiene como motivo el llegar a un sitio diferente. Continuando con las características, observamos que este tipo de vialidad carece de acceso a propiedad lateral. Y bueno, es importante mencionar que las autopistas entran en esta clasificación, las cuales las abordaremos más adelante. Bien, la red vial secundaria, también conocido como colectora, eh, tiene la función de conectar vías locales con las vías primarias. La movilidad que presenta de tránsito es media, al igual que su accesibilidad. Es importante mencionar que las secciones son más reducidas que en el caso de una red primaria. Por último, la red vial local eh, cuenta con accesos no controlados, por lo cual es evidente que la accesibilidad a la propiedad lateral será alta. Los volúmenes de tránsito de paso son bajos, ya que como lo dice su nombre, el tránsito es mayoritariamente local. También observamos que las velocidades son reducidas. Como les mencionaba anteriormente, las autopistas, debido a su importancia, presentan una clasificación más extensa. Eh, de hecho, presentan dos tipos de clasificaciones: la administrativa y la técnica oficial. La administrativa contempla las dependencias de gobierno que construyen, operan y mantienen a las autopistas del país. En este caso observamos que las carreteras federales están a cargo de la Federación, las estatales a cargo de juntas locales de caminos, las vecinales son aquellas construidas por particulares beneficiados, pero conservadas por las juntas locales de caminos. Las carreteras de cuotas se encuentran a cargo de CEPUVE y por último las carreteras concesionadas de cuota están a cargo de la iniciativa privada. Por otro lado, la clasificación técnica se encuentra definida en el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras 2016, elaborado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Como podemos observar en la imagen, eh, la clasificación técnica va acorde a las características geométricas de la sección transversal. Tenemos en primer lugar los ejes troncales ET4 y ET2, los cuales se diferencian entre sí únicamente por el número de carriles. Eh, Continuando, tenemos las carreteras tipo A4 o A2, las cuales presentan control total o parcial de accesos. Eh, Continuando, hacia niveles inferiores tenemos las carreteras tipo B2, C y D. Bien, a continuación hablaré de los estudios que realiza la ingeniería de tránsito. Es importante destacar que la mayoría de los estudios parten de dos conceptos fundamentales, como lo son el volumen y la velocidad. Bien, eh, como lo mencionaba, el volumen de tránsito es un aspecto muy importante y es considerado así, ya que a partir de la información del movimiento de vehículos y o personas dentro de un sistema vial, se puede obtener información muy valiosa.
Antes de profundizar más en el tema, es importante mencionar que los volúmenes de tránsito tienen dos características. Son espaciales, es decir, que ocupan un lugar en el espacio, y son temporales, por lo que queremos decir que consumen tiempo. Ahora sí, el cálculo de los volúmenes de tránsito es importante para realizar un diseño adecuado de la vialidad. Un error en, en su determinación podría generar problemas como estos. Congestionamiento de la vialidad, en el caso de que se proyecten volúmenes inferiores a los esperados o a los que realmente se presentarán, más bien, o subutilización de la vialidad. En el caso de que se proyecten volúmenes superiores a la realidad. En ambos casos se tienen afectaciones en materia económica y, por supuesto, de movilidad. Otro estudio de gran relevancia son los aforos vehiculares. Podría decirse que es el estudio básico de la ingeniería de tránsito, ya que a través de él se miden volúmenes, tasa de flujo, demanda y capacidad. El volumen se define como el número de vehículos que pasan por un punto durante un periodo de tiempo determinado. La tasa del flujo es la frecuencia a la cual pasan los vehículos durante un periodo de tiempo menor a una hora. Por otro lado, la demanda es el número de vehículos que requieren desplazarse y pasan por un punto durante un periodo de tiempo específico. Finalmente, la capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar durante un periodo de tiempo determinado. A través de esta expresión podemos calcular el volumen de tránsito. Es un cálculo bastante simple, en el cual dividimos el número total de vehículos que pasan entre el periodo de tiempo determinado. Algunos conceptos importantes para ciertos análisis son el tránsito diario promedio anual, el cual resulta de dividir el número total de vehículos que pasan durante un año entre el número de días, es decir, entre 365 días. De igual manera, el tránsito diario promedio mensual, el cual resulta de dividir el número total de vehículos que pasan durante un mes entre 365. El volumen horario máximo anual, que es el máximo volumen horario que se presenta en una sección durante un año, y el volumen horario del proyecto, el cual es el volumen de tránsito horario que los diseñadores utilizan como base para realizar el diseño geométrico. Bien, ya abordamos la parte del volumen y ahora continuaremos con la velocidad, la cual es un indicador fundamental de la calidad de operación del sistema de transporte, ya que creo que todos nos podemos identificar con el hecho de que cualquiera de nosotros elegiría una vialidad en función de la velocidad que ésta nos permita mantener. Es decir, si la vialidad nos permite mantener una velocidad adecuada en la cual se minimicen las demoras, buscaremos tomar dicha vialidad. No obstante, la velocidad se debe estudiar y regular, de forma que se garantice la seguridad de todos los integrantes del sistema.
En este caso, tenemos dos conceptos importantes: la velocidad de recorrido, también conocida como la velocidad de viaje, la cual es la suma de las distancias totales recorridas por el vehículo dividida entre la suma de los tiempos totales de viaje. Por otro lado, la velocidad de proyecto es la velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos con seguridad sobre una sección de la vialidad. Bien, de acuerdo con el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes eh, realiza una clasificación de las carreteras en función de las velocidades de proyecto de cada una de ellas. Como podemos observar, las carreteras de mayor nivel de servicios son las que presentan una velocidad de proyecto mayor, yendo desde 80 hasta 110 kilómetros. En el caso de las carreteras tipo E, es decir, las de menor nivel de servicio, observamos que la velocidad de proyecto es muy limitada, llegando incluso hasta 30 kilómetros por hora, lo cual no es nada adecuado para el usuario. Eh, Bien, ya que la velocidad es un punto de vital importancia, creo importante destacar los métodos que existen para su lectura. En este caso, podemos encontrar métodos manuales, donde el método del cronómetro es el más, más común, en el cual se delimita una distancia en el pavimento mediante dos rayas de pintura. Esta es una distancia que nosotros como ingenieros, como encargados de la medición, conocemos previamente. Posteriormente, procedemos a medir el tiempo que los vehículos tarden en recorrer la distancia, prestando atención a cuándo lleguen a la marca inicial y cuándo a la final. De esta forma, conociendo la distancia y el tiempo, podemos obtener la velocidad sin mayor problema. Por otra parte, existen métodos automáticos, los cuales hacen uso de tecnologías más avanzadas, como lo son el radar, la determinación de la velocidad a través de captura de video, así como detectores de lazo inductivo o temporales de paso de ruedas, como lo pueden ser mangueras, tubos de caucho, etcétera. Bien, parte fundamental del estudio de la ingeniería de tránsito es la determinación de la capacidad vial y del nivel de servicio. Bien, en el caso de la capacidad vial, un flujo vehicular funciona adecuadamente dentro de un sistema vial cuando la magnitud del flujo que circula a una velocidad razonable es menor que la capacidad del sistema. En este sentido, podemos entender que la capacidad vial es una medida de eficiencia para medir el servicio que presta la vialidad y así poder definir el nivel de servicio posteriormente. Esta se expresa por la máxima tasa de flujo que puede pasar por un punto de un carril durante un intervalo de tiempo dado. Profundizando en cuanto al nivel de servicio, y de acuerdo con el Manual de Capacidad Vial del Transportation Research Board de Estados Unidos, encontramos características para los 6 niveles. Por ejemplo, en cuanto a circulación, observamos que el nivel A, el nivel más alto, presenta una circulación libre, contrario a la circulación forzada del nivel más bajo.
También observamos que la libertad para seleccionar vialidades y de maniobra son fundamentales, son características de los niveles más altos, así como la comodidad y conveniencia de la circulación. Estas medidas cualitativas nos ayudan a definir los niveles de servicio. Por otro lado, relacionando la densidad vehicular, observamos que a menor nivel de densidad vehicular, mayor será el nivel de servicio. Algunos factores que afectan el nivel de servicio pueden ser internos o externos. Bueno, en el caso de los factores internos, encontramos variaciones en la velocidad, en la composición del tránsito, del volumen, etc. Mientras que los factores externos hacen referencia a características de la vialidad, como lo son el ancho de los carriles, la distancia libre lateral, el ancho de los acotamientos. Bien, continuando, encontramos dispositivos para el control de tránsito. Estos dispositivos consisten en señales, marcas, semáforos o cualquier otro dispositivo colocado sobre o adyacente a la vialidad y que tenga el propósito de prevenir, regular y guiar a los usuarios dentro del sistema. Es importante mencionar que la uniformidad en cuanto a los señalamientos es fundamental, ya que a partir de esta uniformidad, los usuarios tienen la capacidad de interpretar de forma adecuada la información que se les transmite. En el caso de nuestro país, el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes establece procedimientos y especificaciones técnicas para que los proyectos de señalización vial, señalamiento y dispositivos de seguridad se elaboren bajo los mismos criterios técnicos. El- las funciones de los dispositivos de control se clasifican a partir de tres rubros principales. Eh, Estas funciones son de precaución, restricción e información. La clasificación de los dispositivos de control de tránsito se realiza de la siguiente forma. En señales, dispositivos para protección en obra, semáforos y dispositivos de seguridad. En señales podemos encontrar señales verticales, ya sea preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios. Por otro lado, las señales horizontales corresponden a rayas, marcas y botones. Los dispositivos para protección en obra pueden ser del tipo de señales horizontales o verticales, de barreras levadizas, conos o tambos. Mientras que en el caso de los semáforos, encontramos dispositivos electrónicos que regulan el tránsito de vehículos y peatones por medio de luces. Encontramos de tres tipos principales. Para el control del tránsito de vehículos, para pasos peatonales y bueno, los especiales que abarcan puentes levadizos y cruces ferroviarios, por ejemplo. Los dispositivos de seguridad corresponden a barreras de protección, amortiguadores de impacto y alertadores de salida de pie. Los requisitos técnicos que establece la Secretaría para estos señalamientos abarcan aspectos como la forma,
Es decir, que cada tipo de señal tiene que estar asociada a una forma, ya sea cuadrada, rectangular, triangular, redonda u octagonal. Cada señal debe tener un color característico, así como dimensiones definidas, las cuales pueden ir en función del tipo de la vialidad en la que se colocarán. Otro aspecto importante es la reflexión, la capacidad de reflexión, esta capacidad de reflejar un haz de luz y bueno, se establece un nivel mínimo que garantice la visibilidad en todo momento por parte de los usuarios, incluso en condiciones adversas como lo pueden ser lluvia o niebla. Bien, eh, el tema de seguridad vial es de gran importancia para la ingeniería de tránsito, ya que busca que todos los usuarios dentro del sistema transiten u operen de forma segura. De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la seguridad vial se define como un conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores de riesgo, con el fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito. Pero nos podemos preguntar, ¿qué tan importante es la seguridad vial? Bien, si vemos información de la Organización Mundial de la Salud, podemos encontrar que cada año 1.19 millones de personas fallecen debido a accidentes de tránsito. Esto la convierte en la causa principal de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Podemos observar que esto es alarmante y que esta situación responde a una crisis sanitaria mundial, la cual es lamentable, ya que estas defunciones son prevenibles. Es aquí cuando el papel de los ingenieros civiles, particularmente de aquellos especializados en vías terrestres, es fundamental. Bien, algunos programas de seguridad vial que podemos encontrar son los siguientes. En primer lugar, y más importante, el Plan Mundial de Diseño y Acción para la Seguridad Vial, correspondiente al periodo 2021-2030. Este plan tiene como objetivo fundamental reducir las muertes y traumatismos debidos al tránsito en por lo menos un 50%. Este es un documento que sirve como guía para países, ya sea gobiernos federales, estatales, municipales. Como lo decía, sirve como guía para implementar acciones que ayuden a conseguir este objetivo. Entre las medidas que contempla el plan se encuentra la infraestructura vial segura, el uso seguro de las vías de tránsito, el transporte multimodal y planificación del uso de tierra, así como los vehículos seguros y la respuesta oportuna después de accidentes. Bien, la infraestructura vial segura, en este sentido, el Plan Mundial busca eliminar riesgos para todos los usuarios de las vías de tránsito, enfocándose en los más vulnerables, que como mencionamos anteriormente, son los peatones. Sugiere el uso de normas técnicas mínimas de infraestructura en cuanto a señalización, aceras, cruces, ciclovías, que los gobiernos implementen en su legislación de forma que sean obligatoria para los proyectos que se desarrollen en su territorio, teniendo así un sustento legal. Además, se propone mejorar la accesibilidad. El uso seguro de las vías de tránsito, muy relacionado al tema de educación vial, contempla que el diseño y funcionamiento de la infraestructura debe tomar en cuenta ciertos comportamientos que ocasionan colisiones,
como lo son el alcohol, la fatiga, las distracciones. El Plan Mundial sugiere una legislación adecuada en la cual se presenten sanciones acordes. No solo que se presenten, sino que se implementen de forma completamente transparente, ya que a través de la implementación de sanciones justas se considera que este tipo de faltas ya no volverán a suceder. En cuanto a transporte multimodal y planificación del uso de suelo, la Organización Mundial de la Salud presenta el siguiente panorama. Para el año 2030, cerca del 70% de la población mundial vivirá en entornos urbanos. Este es un incremento enorme de- del número de personas viviendo en ciudades, lo cual es un indicio de que la demanda de movilidad urbana crecerá hasta el punto de exceder la capacidad de los sistemas de transporte actuales, lo cual sería una situación catastrófica, un escenario catastrófico. Por lo tanto, se buscan sistemas que combinen transportes motorizados y motorizados que permitan aumentar la capacidad del sistema en general y que tengan y que no impacten de forma negativa o en la menor medida posible el ambiente. En cuanto a los vehículos seguros, el Plan Mundial sugiere que los países contemplen un diseño en el cual, bueno, más bien los fabricantes de autos contemplen un diseño en el cual la seguridad de las personas que están adentro y afuera del vehículo se garantice. Para ello, algo que podría funcionar o que está probado que funciona es la elaboración de normatividad, de forma que los países establezcan lineamientos mínimos en los vehículos que son vendidos en su territorio, de forma que los usuarios tengan acceso a vehículos que en verdad son seguros, ya que muchas veces la información que llega al consumidor es escasa y estos toman una decisión desinformada. La respuesta después de accidentes es un aspecto muy importante en la búsqueda del objetivo de reducir en 50% el número de muertes y accidentes graves. Para esto se buscan realizar esfuerzos en cuanto a atención adecuada, coordinada e integrada. Eh, Se sugiere la capacitación de personal de primera respuesta a nivel de la comunidad, por ejemplo, socorristas, policías, bomberos, y más allá del proceso de primera reacción, está el proceso de seguimiento. En primer lugar, garantizar servicios de rehabilitación para los lesionados, una vez que estos sean dados de alta, ya que muchas veces el tipo de lesiones que sufren las personas tienen efectos en el resto de su vida. Y bueno, también es importante implementar las investigaciones de las colisiones, garantizando el acceso a la justicia a las víctimas. Por otra parte, otro programa que se presenta es el programa sectorial de la CCT, correspondiente al periodo 2020-2024. Este es un instrumento de planeación en el que se detallan objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales. Revisando el plan, encontramos que dentro del objetivo prioritario 1, particularmente en la estrategia prioritaria 1.2, que se define como mejorar la seguridad vial
en la red carretera federal para el bienestar de los usuarios, encontramos las siguientes acciones puntuales: atender puntos de conflicto, implementar auditorías de seguridad vial. Estos dos puntos se detallarán más adelante en la presentación. Bueno, continuando con las acciones puntuales, encontramos reforzar programas de señalamiento, eh, garantizando una normativa vigente, incorporar tecnologías de punta y realizar campañas informativas. Como podemos observar, estos puntos son similares a los que sugiere el Plan Mundial. Bien, al hablar de seguridad vial, no podemos evitar hablar de siniestralidad. Para poner en panorama la situación que vive nuestro país, debemos saber que durante el periodo 2010-2019, la tasa promedio anual de accidentes disminuyó en aproximadamente 1.6%. Sin embargo, los últimos años han arrojado resultados en los cuales esta tendencia se ha invertido, es decir, que la tasa promedio anual de accidentes de tránsito va nuevamente en aumento, lo cual es alarmante. Bueno, cada año el Instituto Mexicano del Transporte integra información estadística de siniestros de tránsitos ocurridos en la red carretera federal. Esta información es recopilada por la Guardia Nacional y sigue ciertos criterios de análisis establecidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Entre la información que se recopila se encuentra el número de colisiones, de víctimas, diferenciando entre muertos y lesionados, el valor de los daños materiales, causantes y causas del accidente, temporalidad y tipo de vehículos involucrados. El criterio definido por la Secretaría establece que los siniestros son multifactoriales. Se han identificado los principales causantes de siniestros y son cuatro: factor humano, vehículo, camino y agentes naturales. Como podemos observar, el factor humano es por mucho el principal causante de siniestros. Cabe mencionar que existen asociadas causas a cada causante. En el caso del factor humano, las causas pueden ser imprudencia, velocidad excesiva, el hecho de que vaya dormitando bajo efecto de alguna sustancia. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, las causas asociadas son neumáticos, fallos, frenos, luces, carga mal sujeta, por ejemplo. Por otra parte, en cuanto al camino, algunas causas asociadas son objetos que se puedan encontrar en él, falta de señales o el hecho de que el pavimento esté mojado. Mientras que los agentes naturales, tenemos factores como niebla, lluvia, humo, etcétera. Es importante definir, bueno, a partir del análisis de siniestralidad, los puntos de conflicto, los cuales son sitios de la carretera o calle en donde en una longitud del orden de 1 kilómetro han ocurrido 4 o más siniestros, de los cuales uno debe tener un muerto más y dos con un herido más en cada uno de los 2 últimos años de análisis. En este sentido, al identificar puntos de conflicto, estamos atendiendo precisamente lugares de la vialidad en los cuales estamos teniendo una alta siniestralidad y que están afectando el funcionamiento de la vialidad, poniendo en riesgo la vida de los usuarios, por lo cual, una vez identificado, se pueden tomar acciones correctivas. Similar
tenemos el tramo de conflicto, el cual es un sitio de la carretera donde en una longitud de 1 a 15 kilómetros han ocurrido 8 o más siniestros, de los cuales 2 siniestros con 1 o más muertos y 4 siniestros con 1 o más heridos en cada uno de los 2 últimos años de análisis. Finalmente tenemos una herramienta de vital importancia para la seguridad vial, como es la auditoría de seguridad vial, el cual es un método aplicable a la infraestructura vial para identificar, reconocer y corregir las deficiencias de la vialidad antes de que ocurran siniestros viales o cuando estén sucediendo. Esta herramienta nos permite, como lo dice el texto, prevenir a partir de recorridos, evaluaciones, en los cuales se analiza mediante un registro visual las características de la carretera. Bien, presentaré a continuación las conclusiones de esta presentación. Podemos concluir que la ingeniería de tránsito desempeña un papel fundamental en el diseño, planificación y gestión de sistemas de transporte eficientes y seguros, siendo sus principales contribuciones, bueno, la mejora de la movilidad, ya que al diseñar infraestructuras de transporte eficientes y optimizar la circulación vehicular en las ciudades y carreteras, sin duda se busca mejorar la movilidad. La seguridad vial, como ya lo hablamos, ya que se busca el diseño de infraestructuras seguras, de medidas de control, así como planificación de intersecciones y de promoción de prácticas seguras de conducción. La reducción de congestión mediante la optimización de la gestión del tráfico y la implementación de tecnologías. Bueno, sin duda, la ingeniería de tránsito contribuye al desarrollo urbano sostenible, ya que se crean entornos más habitables, en los cuales se busca reducir la contaminación y promover la accesibilidad para todos los grupos de la sociedad. En resumen, la ingeniería de tránsito es esencial para abordar los desafíos actuales y futuros en materia de movilidad, seguridad vial, desarrollo urbano y sostenibilidad. Bien, continuaré con la presentación de la bibliografía consultada para la realización de esta presentación. Y sin más por el momento, me gustaría agradecer por su tiempo y espero que la información presentada sea de gran utilidad en la formación en la formación académica.